Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a analizar qué es la resistencia eléctrica. Pero antes de empezar con este capítulo, te sugiero y te pido por favor que te suscribas a mi canal y que le des like a este video, porque de esa forma me ayudas muchísimo. Y si querés contribuirme de otra forma, también muy fácil, podés darme un súper gracias. De esa forma me puedes contribuir de una forma monetaria de muy bajo costo y ayudarme a poder seguir haciendo estos videos. En capítulos anteriores estuvimos mencionando dos palabras muy importantes, la palabra aislante y la palabra conductor. Sí, porque en electrónica sabemos que cuando hablamos de materiales podemos referirnos a dos grandes grupos, los aislantes por un lado y los conductores por otro lado. Los aislantes presentan una gran oposición al paso de la corriente, y si lo dijéramos de otra forma, no permiten una buena circulación de los electrones. Y por otra parte tenemos a los conductores, que permiten el paso de la corriente, como por ejemplo el cobre, el oro y la plata. Permiten pasarla y de una forma muy buena. Sin embargo, es muy importante aclarar que todos los materiales, aunque sean buenos conductores, presentan en mayor o menor manera una oposición a la corriente. ¿Por qué? Porque el conductor ideal o el conductor perfecto no existe. Por más de que tengan una oposición muy pero muy pequeña al paso de la corriente, la tienen. Y esa oposición es la que a partir de ahora la vamos a llamar resistencia eléctrica. Y la vamos a definir como la oposición al flujo de corriente. Como mencionamos, todos los materiales presentan algún grado de resistencia a la circulación de corriente. Los aislantes, una resistencia muy elevada, y los conductores, una resistencia muy pequeña. No hay ningún material que presente una resistencia nula. Para poder medir la cantidad de resistencia que ofrecen los materiales y compararlos entre sí, se emplea una unidad denominada ohm, que se representa por la letra griega omega. Pero no todos los materiales presentan la misma resistencia. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un cable en nuestra casa. Tiene 2 milímetros cuadrados de sección o de espesor y tiene 1 metro de largo. ¿Tendrá la misma resistencia si este mismo cable fuese de 2 milímetros de sección, pero de 2 metros de largo? ¿O de 10 metros de largo? El material es el mismo, es de cobre, pero uno es más largo y otro es más corto. ¿Tendrán la misma resistencia? Bueno, para comparar la resistencia de cada conductor, tenemos una fórmula que es muy útil. Es la fórmula de la resistencia eléctrica en los conductores. Por ejemplo, el valor de resistencia de un conductor eléctrico depende de varios factores. Lo que nos enseña esta fórmula es que el valor de la resistencia de un conductor eléctrico, por ejemplo un cable, depende de varios factores. En sí son tres: el material que esté construido, la longitud y su sección. Como vemos en la fórmula, estas tres variables las vemos representadas. Primero tenemos una letra llamada ρ. La letra ρ representa la resistividad del material y su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica. La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Luego, en L mayúscula, tenemos la longitud del conductor. Esta se mide en metros. Y por último, tenemos la sección transversal del conductor, que comúnmente nosotros le decimos espesor del cable o espesor del conductor. Y esta se mide en milímetros cuadrados. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una empresa distribuidora de electricidad desea calcular la resistencia de un cable de cobre de 8 milímetros cuadrados a una distancia de 1 kilómetro. ¿Qué resistencia tendrá al paso de la corriente este cable? Bueno, podríamos hacer los cálculos utilizando esta fórmula. Vamos a verlo. En pantalla ya tenemos nuestra fórmula y tenemos una tabla muy especial. Esta tabla
las podemos encontrar en algún libro o en internet. En esa tabla se muestran los distintos tipos de materiales y su resistividad. Algo a tener en cuenta es que la resistividad se mide en ohm milímetro cuadrado sobre metro. Sí, quizás es una unidad que no la escuchás muy a menudo, pero déjame decirte que ahora vas a ver por qué se usa esa. También aquí en la tabla se muestra que la resistividad se mide a 20 grados Celsius, que es la temperatura ambiente donde se encuentran los materiales, por ejemplo, en la vida cotidiana. Entonces, teniendo en cuenta la fórmula que tenemos a la izquierda y la tabla, podemos ahora resolver este problema. ¿Qué resistencia posee un conductor de cobre de 8 milímetros cuadrados de sección y 1 kilómetro de longitud? Para eso, vamos a hacer la recolección de datos. ¿Qué es lo que nos pide la fórmula? Bueno, la fórmula primero nos pide la resistividad. Para saber la resistividad, primero tenemos que saber de qué material está hecho el conductor. Y el enunciado dice que es un conductor de cobre. Por eso, si lo buscamos en la tabla, podemos ver que la resistividad del cobre es de 0,0172 ohm milímetro cuadrado sobre metro. Entonces, lo anotamos. ¿Qué otro dato me pide ahora la fórmula? Bueno, me pide la L, que es la longitud de mi conductor. Y en el enunciado dice que tiene 1 kilómetro. Sin embargo, debemos representarlo en metros, no en kilómetros. 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Perfecto. Y ahora nos falta la sección. El enunciado dice que el cable tiene una sección de 8 milímetros cuadrados. Entonces, lo copiamos. 8 milímetros cuadrados. Perfecto. Una vez que recolectamos todos los datos, podemos ahora reemplazarlos en la fórmula. Entonces, la resistencia será igual a la resistividad, que es 0,0172 ohm milímetro cuadrado sobre metro. Es importante que pongamos todas las unidades. Por la longitud, que era 1000 metros, sobre la sección, que es de 8 milímetros cuadrados. Como vemos, ahora podemos hacer algo que nos va a indicar que estamos haciendo bien el ejercicio. Porque como dijimos, la resistencia se mide en ohm. Entonces la unidad que nos debe quedar es el ohm. Por eso podemos cancelar milímetro cuadrado con milímetro cuadrado, ya que una está abajo y otra está arriba, y metro con metro, dándonos lugar a entender que solo me queda la unidad de ohm, que no ha sido cancelada. Ahora sí, utilizamos la calculadora y hacemos 0,0172 por 1000 y a ese resultado lo dividimos entre 8, dándonos un resultado de 2,15 ohm. Por eso podemos decir que un conductor de cobre de 8 milímetros cuadrados de sección y de 1 kilómetro de longitud va a tener una resistencia de 2,15 ohm. ¿Te animás a hacer un ejercicio por tu cuenta propia y dejar el resultado en los comentarios? ¿Qué resistencia tendría el mismo conductor, pero si en vez de medir 1 kilómetro de longitud, mediría 3 kilómetros? ¿Cuál sería su resistencia? Te animo a que lo hagas y me pongas los resultados en los comentarios. Hasta ahora vimos cómo se calcula la resistencia, qué es la resistencia, pero ¿cómo la medimos? Bueno, para medir la resistencia se utiliza un instrumento llamado ómetro. Sí, es muy fácil el nombre. Pero también se utilizan otros instrumentos conocidos como multímetros o testers. Estos multímetros miden varias variables como el volt, el ampere y también la resistencia. Tienen muchos modos de operación y lo vamos a aprender más adelante, pero nos sirven para medir la resistencia.
Por otro lado, el término resistencia en la electrónica también se la puede relacionar con la resistencia como componente, o también conocida como resistor. Un resistor es un componente electrónico que posee un valor específico de resistencia eléctrica en ohm. Por ejemplo, imaginemos que quiero un dispositivo o un componente que tenga 100 ohm de resistencia. Bueno, en electrónica los resistores vienen catalogados o clasificados por valor de resistencia. Estos vienen fabricados de varios valores específicos de resistencia eléctrica y sirven para el diseño de circuitos electrónicos. En la siguiente imagen podemos observar un circuito donde hay muchos tipos de resistencias. Como puedes ver, sobre ellas, impresos, hay distintas líneas de colores. ¿Qué son esas líneas de colores? Bueno, cada color equivale a un valor o a un número. De esa forma, podemos leer el valor de la resistencia que tiene cada una. Por ejemplo, el color marrón significa un número, el color rojo significa otro, y así de esa forma. Por eso, un técnico electrónico tiene el deber de saber cómo es el código de resistencias de colores. Pero no te asustes, lo vamos a ver en otro capítulo. No olvides suscribirte y darle like a este video. Nos vemos en el próximo capítulo.